también llegarás a viejo. La carta de un padre que entregó a su hijo. Trata de no llorar. Esa historia es extremadamente conmovedora y nos ayuda a recordar que debemos valorar a nuestros padres. Si tienes a tus papás, cuídalos, ámalos, respétalos y compréndelos. Ellos darían la vida por ti, así como tú por ellos. No te pierdas esta reflexión tan maravillosa. En el cumpleaños número 50 de mi papá, le compré un teléfono inteligente. No tenía idea de cómo utilizarlo, y todo el tiempo me pedía ayuda. Al principio le explicaba entre risas, pero luego llegó a ser tedioso. Sin embargo, yo seguía ahí, explicándole cómo manejarlo, y él me dijo: «Hijo, gracias por enseñarme. Me recuerda a cuando eras un niño y yo te enseñaba a ti cosas nuevas». Esta frase resonó en mi cabeza durante varios días y no podía evitar pensar en ello. Me di cuenta que el tiempo había pasado muy rápido y que mi padre ya no tenía 30 años. Días después recibí una carta. Esta era de mi padre. Me pareció algo extraño, puesto que ya habíamos hablado esta mañana. Sin embargo, tomé el sobre que guardaba la carta. Me senté en el reconfortante mueble de la sala y procedí a abrirlo. Al comenzar a leerla, noté que estaba escrita de manera preciosa y cada una de sus palabras desprendía amor, pero también miedo a la vejez. Esta decía: «Hijo, te he visto crecer. Te he enseñado a ver el mundo de la mejor manera y he estado para ti en cada paso que das. Aunque esto suene duro, lo más probable es que tú me veas poco a poco morir. Pero no quiero que esto se vuelva un duro y triste recuerdo, sino que disfrutemos todo el tiempo que aún nos queda juntos. Ahora que noté que ya te convertiste en todo un hombre, me di cuenta que los años no pasan en vano, y mientras tú creces, yo también lo hago. Aunque actualmente estoy en mis 5 sentidos, hay algo que quiero que sepas, para cuando esto ya no sea así. Hijo, te pido 2 cosas que serán muy importantes, porque sé que te quedarás a mi lado, y son la paciencia y la comprensión. Cuando los cubiertos se caigan de mis temblorosas manos y ya no pueda comer por mi cuenta, por favor no me grites. En cambio, quiero que me ayudes a no sentirme mal por ello. Y recuerda, cuando eras solo un niño y yo te enseñaba a comer correctamente. Si llega el día en el que no pueda ponerme mi ropa solo, porque sé que ese día llegará, no me hagas sentir avergonzado. Recuerda los días en los que tu madre te vestía para ir a la escuela y yo te ataba los cordones de tus tenis favoritos. Cuando me cueste caminar, de verdad, toma en cuenta que lo que menos querría hacer sería incomodarte y que solo necesitaré algo de ayuda. Recuerda que cuando eras solo un bebé, yo te enseñé a caminar y estuve en tus primeros pasos, y ahora quiero que estés en los últimos míos. Cuando eras niño, recuerdo que eras muy inquieto y corrías por todos lados, jugabas a tantas cosas que ni en mis años más dorados podía aguantar toda la energía que tenías. Te raspaste un montón de veces las rodillas y yo te consolaba. Ahora te pido que cuando yo me caiga, por favor estés ahí para mí. Tal vez esté muy débil y no podré levantarme solo. Habrá momentos en los que estemos hablando muy plácidamente y de la nada olvidaré lo que estaba diciendo. O tal vez repita palabras varias veces e incluso te cuente la misma historia una y otra vez. Te pido que me escuches con paciencia y que comprendas que mi memoria va a fallar. No recordaré muchas cosas y mi intelecto se irá adormeciendo. No quiero fastidiarte, pero no podré evitar que ese tipo de cosas sucedan. Tampoco quiero ser una compañía aburrida para ti. Pero espero que encuentres lo interesante de conversar con una persona mayor y le prestes atención a cada una de mis palabras. Estoy seguro que eso me hará sentir bien. También podrás contarme tus historias, y aunque tal vez no vaya a tener la capacidad de escuchar todo lo que dices, haré el mayor esfuerzo por prestarte atención, porque amo oírte. Habrá noches en las que el insomnio no me dejará dormir.
y te pido que por favor no me dejes solo. Escucha las sinceras palabras que te diré en la oscuridad de la noche y no me hagas sentir que no vale la pena ser escuchado. Pero a veces también habrá momentos en los que duerma todo el tiempo, en los que no podré aguantar el sueño y cierre mis ojos en cualquier lugar, pero la verdad es que no podré controlarlo. Solo quiero pedirte perdón por adelantado, porque no será una tarea fácil, pero me sentiré plenamente agradecido de que estés ahí conmigo. Hijo, en pocas palabras, solo quiero que entiendas que conforme vaya pasando el tiempo, muchas partes de mí van a desaparecer. Ya no seré el mismo hasta que mi esencia se esfumará totalmente. Pero en el fondo hay algo que nunca va a cambiar, y es que siempre serás mi hijo y siempre te amaré. Te pido paciencia, comprensión, atención y afecto, pero lo que más quiero es que nunca olvides cuánto te amo. Con mucho amor, tu padre. Conforme fui leyendo la carta, no pude evitar imaginarme cómo sería cuando ese momento llegara, y las lágrimas se apoderaron de mis ojos. Mi padre era una persona maravillosa, y no quería que sintiera que iba a pasar su vejez en la soledad, porque yo estaría con él. Aunque aún era un hombre fuerte e independiente, pude notar en sus palabras que el miedo a la vejez lo perseguía. Luego de leer la carta, inmediatamente entré a mi auto y conduje hasta la casa de mi padre, y cuando llegué, la casa estaba con las luces apagadas y parecía que no había nadie. Sin embargo, sabiendo que mi padre se encontraba allí, toqué el timbre. Efectivamente, mi padre abrió la puerta y daba la impresión de que había estado reflexionando a oscuras en su habitación, sin lograr quedarse dormido. Apenas lo vi, le di un fuerte abrazo y le dije en voz baja: «Padre, no temas, estaré contigo en las buenas y en las malas, cuidándote como tú lo has hecho conmigo, hasta tus últimos pasos, sin nunca abandonarte. Aún falta tiempo para que ese día llegue, pero si te hace mejor escuchar esto, te diré que la vejez solo es una etapa de vida increíble que también podrás disfrutar. Tendrás nietos que te querrán, te harán reír y te cuidarán. Además de mí, que siempre estaré ahí. Te aseguro que nunca estarás solo, papá». Al oír estas palabras, pude ver cómo mi padre soltó un suspiro de alivio y me volvió a abrazar, esta vez con más calma y alegría. Pasé a su casa, cenamos juntos y nos pusimos a recordar un montón de anécdotas mientras nos reíamos y nos invadía un remolino de sentimientos. Entre nostalgia, melancolía, felicidad y paz. Fue un día bastante emotivo y nunca olvidaré lo bien que me sentí después de esa noche. Mi padre y yo nos volvimos más unidos de lo que ya éramos y me prometí leer su carta todos los días para nunca olvidar que un padre hay que valorarlo hasta su último segundo de vida, incluso mucho más allá, ya que es un amor infinito, incomparable e incondicional. Si te gustó este video, compártelo con otras personas que creas que les puede interesar. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para descubrir más contenido como este. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Recuérdales a tus padres cuánto los amas y haz que sus vidas sean maravillosas, así como ellos lo hicieron contigo.